Dios le bendiga, hermanos. Buenas noches. Tenga usted. Le voy a leer en Apocalipsis 16:20. Se lo voy a leer en el nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo. La palabra de Dios dice así. Y toda la isla huyó, y los montes no fueron hallados. Bendito sea el nombre del Señor. Hasta allí lo voy a leer porque el 21 habla de la plaga del granizo. Espero que alguien me diga cómo se escucha. Bendito sea Dios. Y también le voy a leer Mateo capítulo 10. Dice así. 10:27. Lo que os digo en tinieblas, decirlo en la luz, y lo que oís al oírlo, proclamadlo desde las azoteas. No temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Bendito sea Dios. Yo esta noche, digamos noche, ya son casi las 9 aquí, en Estados Unidos de América, vengo a hablar con usted un sueño que yo tuve, que yo le quise titular aquí en esta plataforma aviso. Pero lo que yo voy a hablar aquí es un sueño que yo he tenido, que lo he tenido en esta tarde. El sueño era así. En el sueño yo veía el mar, y en el mar yo veía gente que estaba bañando, gente que estaba trabajando y así. Entonces había una pequeña casa y que esa casa era de barro, no era una casa lujosa. Y no voy a entrar mucho en detalle. Entonces yo estaba allá adentro de esa casa, y que adentro de esa casa había una anciana, una señora muy anciana estaba dentro de esa casa. Yo veía que esa anciana tenía un velo sobre su cabeza, pero que su velo de ella no era así, como estos velos que nosotros nos ponemos en la iglesia. Esa anciana tenía una señal, y esa anciana estaba en posición de adoración. Ella estaba adorando. Entonces yo vi que yo estaba al lado de esa anciana, y esa anciana me decía que no me fuera a reír, me decía, que no me fuera a reír de lo que yo iba a ver, que estuviera atenta y seria de lo que iba a ver en el sueño. Entonces, en el sueño yo veía muchas mujeres, y unas eran más jóvenes que otras, y unas eran rubias, cabello rubio, otras eran cabellos negros. Habían hombres también, no solo mujeres. Entonces, yo vi que una de esas mujeres se me acercó y me dijo que le escribiera en un cuaderno. No voy a dar muchos detalles porque voy a hacer largo el sueño, no quiero confundir a nadie. Entonces, en el sueño ella me decía que le leyera la palabra de Dios. Esa mujer me decía, he venido aquí para que me leas, me decía, la palabra de Dios, que abras la Biblia y me hables de la palabra. Entonces yo le decía a ella, tú sabes escribir y leer, le decía yo, tú puedes hacerlo. Y yo le decía, ¿de dónde vienes tú? Entonces esa mujer me hablaba y me decía, soy España, me decía. Cuando esa mujer me dijo en el sueño, soy España, yo entendí que me hablaba de la nación de España, que yo la estaba viendo en forma de mujer. Entonces, cuando aquella mujer sacó su cuaderno para que yo le hablara la palabra de Dios y ella ir haciendo anotaciones para aprender, se le cayó su cartera al suelo, y que cuando su cartera se les cayó, salieron unas monedas así de grandes, salieron 2 monedas de grandes de su cartera, cayó al piso. Entonces vinieron otras mujeres atrás de ella y gritaron y dijeron, nuestra moneda ya no vale nada, dijeron.
cuando esas mujeres dijeron que sus monedas ya no valían nada, esa mujer que se llamaba España, yo la vi que estaba muy atribulada, estaba muy afligida, porque no hallaba cómo, veía yo que ella quería levantar esas monedas del suelo, quería levantar billetes del suelo y que no podía levantar la economía. Atrás de esa mujer, de esas mujeres, vino otra mujer también, perdón, no era rubia, su aspecto era siempre mujer, pero ya no era rubia como aquella que me decía que se llamaba España, sino que esta mujer tenía cabello así como el mío, color así de mi cabello, negro. Entonces, así oscuro, pues. Y se acercó esa mujer también, y esa mujer también decía que me decía que le hablara de la palabra de Dios, que le hablara de la Biblia. Entonces yo le decía a esa mujer, ¿quién eres tú? Le decía yo, ¿quién eres tú? Tu nombre. Entonces ella me decía Colombia. Entonces cuando esa mujer decía Colombia, le pasaba lo mismo que a España. Su moneda caían en el piso, caían en el suelo, que estas mujeres al querer levantar su economía, su dinero, estas mujeres, sus finanzas no podían, pero yo entendí en el sueño que estas mujeres estaban representando naciones. Y aquella anciana que estaba allí al lado mío seguía orando, porque esa anciana ya me había dado una instrucción, me decía que no me fuera a reír de lo que yo iba a ver. Entonces esa anciana seguía orando aquella anciana. Entonces cuando yo vi eso, yo vi que salí de la casita de esa de barro, cuando salí afuera, yo vi que el agua del mar se elevó como un tsunami, era parecido a un tsunami, era una cosa horrible, era algo catastrófico, era un cataclismo, era una cosa, yo no sé cómo llamarle, porque yo veía que el agua que estaba allá en el mar, toda esa agua, era como que se juntaban así, como que el agua se juntaba y se elevó, y que esa agua venía con una gran fuerza y que esa agua iba a entrar por las cuevas, esa agua iba a entrar por las islas, esa agua iba a entrar a lugares donde el mar no ha entrado, y que empezaba como arrastraba lo que encontraba. Yo ya le he contado aquí sueños a usted que yo he tenido así antes, pero esta vez era como más violento, el mar estaba como más, se veía violentísimo. Y mientras el agua venía así, aquella anciana seguía orando. Entonces, yo no solo veía, sino que yo también oraba, también estaba oraba. Y después yo vi que no solo era España y Colombia, sino que se empezaron a anudar más mujeres con nombres de naciones, eran naciones. Entonces yo veía a aquellas mujeres y veía a los hombres en los barcos, pero yo vi que los hombres se salieron de sus barcos, vi que salieron a donde todavía había tierra, donde el agua no había llegado, pero eso no es todo. Cuando eso sucedió, yo veía que la gente lloraba por la caída de las finanzas, yo veía que la gente lloraba por la pérdida de las monedas, de la economía, y también la gente lloraba por lo trágico, por lo que estaba sucediendo. Y aparte de eso, ya estoy llegando al final, fue que clamamos y pedíamos, veíamos hacia el cielo, todos veíamos arriba hacia el cielo, clamábamos a Dios, le pedíamos a Dios que hiciera algo por nosotros, que hiciera algo por nuestra familia. Entonces yo vi que sucedió algo. Vi que apareció como un gran buque o transatlántico o algo así, y era como que iba raspando así donde había tierra, y que lograba como levantar ahí donde todavía había tierra, y que era así que salvaban, era salvado algo de personas, un
grupo de personas, algo así. Y cuando llegamos a un lugar, y allí yo estoy terminando porque eso fue lo más, como lo más impactante para mí, ver eso, porque vi que llegamos a un lugar donde nos ponían en dos grupos, habían dos grupos, pasábamos por dos grupos. Un grupo que era el que había aguantado aquel desastre, aquel cataclismo, no sé qué nombre decir. Había un grupo que sí pasó, y yo veía que yo estaba en ese grupo. No solo estaba yo, estaba ese grupo de países también que había logrado pasar, aunque sus finanzas se fueron por el piso, se cayeron por el piso, destrucción y tantas cosas, pero que hubo un grupo que soportó, que aguantó. Entonces, ahí estaba yo. Yo soy del Salvador. Yo no sé si también El Salvador va a ir incluido en todo esto que va a suceder, pero que yo veía que estaba allí. Entonces, yo veía que los que habíamos alcanzado a pasar esa tremenda prueba, esa cosa, nos daban un vestido nuevo, nos ponían un vestido nuevo, y era un vestido color blanco, era como una túnica, nos lavaban las manos, nos lavaban los pies, nos arreglaban los cabellos, era algo bien hermoso, bien lindo, pero también veía otro grupo que yo no sé si decirlo en estas redes sociales, porque en las redes sociales y en las plataformas está bien delicado todo lo que se habla, pero también yo veía que había otro grupo, pero que ese grupo eran personas, sí, como nosotros, de carne y hueso, pero que eran personas que, que, que están o van a trabajar en esos cuerpos, porque yo veía que esos cuerpos les hacían trasplantes. Esas personas eran diferentes a nosotras, eran muy parecidas a nosotros, tenían cuerpo, tenían carne, pero que yo veía que desde sus dientes no eran naturales, eran como que ellos llevaban en sus cuerpos cosas postizas, como un brazo postizo, pero yo no estoy hablando de cuando las personas usan para caminar o para mover su mano, tienen una prótesis. No, yo estoy hablando de trasplantes reales. Estoy hablando de trasplantes físicos reales, porque yo veía que habían unos hombres como que trabajaban bajo la tierra, como que sus laboratorios no estaban así, al aire libre, así, que todos lo podamos ver, que todos sepamos que es una organización, que es un instituto de ciencia, una universidad de ciencia, sino que era como que ellos estaban como escondidos, como, como, como en faldas de montañas, o como subterráneos, esa es la palabra, subterráneos, y que allí estaban haciendo personas, era como una creación alterada, diría, como, no sé si genética, no sé, pero que yo veía que desde sus dientes, brazos, cosas así, que todavía no hemos visto, se veía eso, que habían dos tipos de personas, personas que somos 100% natural, que tenemos nuestra genética es 100% no adulterada. Por ejemplo, usted y yo tenemos una genética no adulterada, es 100% ADN, pero que yo veía que había otro grupo que la naturaleza estaba muy alterada, estaba alterada de una manera que yo no puedo decirlo aquí en las redes sociales, porque no quiero problemas, principalmente con las plataformas, porque yo veía que yo pasé en una clase
en la Universidad Teológica que le llaman éticas cristianas, creencias cristianas, está el 1 y el 2. Yo he llegado hasta el 2. Ahí entra lo que le llaman el transhumanismo. Era algo así como el transhumanismo, pero que lo que yo veía es que era algo muy avanzado. ¿Cómo poderlo explicar aquí? No puedo explicarlo abiertamente, pero lo que yo le puedo decir que ese otro grupo que yo veía que trabajaban los cuerpos así de esa forma, no iban a ser personas buenas. O sea, esas personas no van a tener sentimientos como usted, como yo. Ellos no van a tener sentimientos como usted, como yo, porque es algo adulterado, algo alterado. Que Dios nos guarde, que Dios nos guíe, mis hermanos. Y bueno, hasta aquí voy a llegar. Quiero decirle que aunque yo no esté transmitiendo aquí todos los días, pero sí el Señor, quiero decirle que el Señor sí habla, el Señor sí está hablando. Dice el Señor que Él habla de muchas maneras, mis hermanos, y siempre y cuando que nosotros tengamos un sueño, una visión, que tengamos un aviso del Señor, siempre tenemos que buscarlo. Siempre tenemos que ver si eso es bíblico, si eso está con la palabra de Dios, pero yo aquí encontré cuando yo le pedí al Señor y yo le dije, Señor, ¿de qué es que trata ese sueño? ¿De qué es que habla ese aviso? ¿Cómo yo puedo hablarlo? Le dije yo al Señor, aunque Él siempre me ha dado Mateo 10, 26 al 28, son los versos lemas que el Señor me ha dado para hablar los sueños y visiones. Ese es los versos lemas que me ha dado a mí. Y cuando yo le dije eso al Señor, ¿cómo yo puedo hablar estas cosas, Señor? Estas cosas son escalofriantes. Le dije yo, me pueden tratar de muchas maneras. Y el Señor, pues, hermanos, me dio esta parte que está en Apocalipsis. Ya le leí, pues por la luz, mis hermanos, aquí. Me molesta mucho la luz, le voy a decir. Le leí Apocalipsis 16, 20, donde dice las copas de ira, donde habla de las 7 copas de ira, y dice, y toda isla huyó y los montes no fueron hallados, porque eso era lo que claramente yo podía ver en el sueño, que toda isla desaparecía, toda isla, y el Señor a mí ya me ha dado sueños anteriormente y mensajes, y yo siempre le he dicho a usted, no viva en los lugares donde hay mucha agua, donde hay mares, donde hay ríos que son caudalosos de agua. Yo aquí en videos anteriores le he dicho, no viva cerca de esos lugares, porque a la tierra viene mucha destrucción, viene mucho cataclismo, porque también el hombre ha violado mucho las leyes, porque Dios, la tierra, el universo, todo también lo rigió con leyes. Nuestro Señor es un Dios de autoridad y todas las cosas las tiene sujeta a leyes, a reglas, y el hombre ha violado mucho. Ha violado mucho la naturaleza, ha adulterado el agua, en el agua hacen experimentos horribles para la guerra, muchas clases de experimento en el agua, contaminación en el agua. El mismo hombre ha mal cuidado la naturaleza, el mismo hombre ha descuidado lo que Dios un día le dio en sus manos. Si no leamos Génesis, mis hermanos, no vine a predicar, pero el Señor le dijo a Noé, mis hermanos, le dijo al Señor cuando Noé hizo un altar después del diluvio, allá en Génesis 8, 20 dice, y edificó Noé un altar a Jehová y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar. Bueno, y ahí está el pacto noético, cuando el Señor le promete, ¿verdad?, que ya no habrá diluvio como fue en aquel tiempo. Pero el Señor le dice aquí, en Génesis 9, dice 9, 2, dice,
El temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueva sobre la tierra y en todos los peces del mar en vuestras manos son entregados. ¿Qué hacen ahora los hombres con todos los animales del Señor? ¿Qué hacen? Los matan, los agarran para andar haciendo show con los animales del Señor. Nos comemos los animales. Hay gente que se come hasta la rata, se come el gusano, se come el ciempié. Hay gente que se come todo tipo de culebra. Hay gente que tiene un estómago, mis hermanos, y dicen que andan en santidad, dicen que andan con el Señor, comen morcilla, comen esa morcilla moronga, que es de la sangre de cerdo. Dicen que andan en santidad, dicen que se van con Dios. Hay personas que solo les preocupa lo externo de afuera y no les preocupa todo lo que comen, pues el Señor pide santidad por dentro, por fuera, santidad hasta en la mente, santidad en todo, mis hermanos. Bendito sea el nombre del Señor. Maravilla Francis dice: yo solo como pollo, dice. Bendiciones, mi amiga bella, salud. Dios te bendiga, Maravilla Francis. Alabado sea el Señor. Comer pollo, comer aves blancas, peces, el pez, carne blanca, eso no es dañino, pero hay personas que comen hasta murciélago, comen todo lo que hayan, se comen, no respetan la naturaleza del Señor. Si el animal se murió de accidente, que no se murió porque lo llevaron al rastro, no sé cómo se dice en su país, porque lo destazaron, porque digamos que el animal se murió de un virus que le dio, de una enfermedad, el carnicero, el farmer, así lleva al animal allá donde lo destacen porque no quiere perder. Y después ahí vienen las enfermedades de comerse esas carnes enfermas. Yo no quiero ofender a nadie ni hacer sentir mal a nadie, pero mire, ¿por qué viene tanta destrucción? ¿Por qué viene tanta cosa a este mundo? Mire, hermanos, aquí dice, Génesis 9:2, ya le leí, que dice que Dios le entregó al hombre con el pacto que hizo con Noé, todos los animales, le dijo que los iba a cuidar, le dijo, todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes os le he dado todo, pero ahora, mis hermanos, la comida basura, la comida alta en carbohidratos, esa comida chunky food, como se dice en inglés, mis hermanos, dice que el Señor dejó las legumbres, las plantas verdes, lo que se mueve, dice que para mantenimiento, pero que sea sano. Dice aquí, pero carne con su vida, dijo el Señor, pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis, dice el Señor. Qué tremendo, ¿verdad? Cuando a veces en la iglesia se dan asados para ser asados y aquellas carnes destilando sangre y ahí les meten el montón de condimentos. No, le dicen, no, sierva, no hay que sacarle la sangre porque así sabe más rico y más sabroso. Entonces, de nada sirvió el ayuno que se hizo en la iglesia. Entonces dice, porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas. Aquí es Dios hablando y dice, porque ciertamente demandaré la sangre de vuestra vida, de mano de todo animal la demandaré, y de mano del hombre, de mano del varón, su hermano, demandaré la vida del hombre. Mire todo lo que Jehová Dios, mire todo lo que Dios Todopoderoso, Yahvé, como usted le llame, mire lo que le dijo a Noé, que iba a cuidar de todo animal, iba a cuidar de él. No era que Noé y sus hijos iban a andar comiendo todos los animales que ellos quisieran. Y también aquí dice que el Señor iba a demandar toda sangre de vuestras vidas, sea de hombre o de animal. Dios demanda la sangre. Y dice, y de mano del hombre, de mano del varón, su hermano, demandaré la vida del hombre. Y ahora en día, el que el prójimo le quite la vida a su otro prójimo es el pan diario. No
solamente en un país, en una nación, sino alrededor del mundo, hermanos. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque esa imagen de Dios es hecho el hombre. No importa si ese hombre ha sido un drogo, ha sido un ladrón, ha sido lo que haya sido, pero dice que lleva la imagen de Dios. Dice, más vosotros fructificad y multiplicaos, procread abundantemente en la tierra y multiplicaos en ellos. Todo este pacto no ético ha sido cruelmente violado. Todas estas reglas que Dios le dio al hombre en Noé han sido totalmente violadas. Y por eso vemos hoy en día esta tierra está bajo un juicio inminente. Esta tierra va para un juicio terrible como el que jamás ha tenido, donde la gente que ha tenido mucho dinero se va a encontrar así como el pobre. Se va a encontrar en las mismas como aquel que no tiene nada a causa de los tremendos juicios que acarrean y vienen a este mundo, porque eso lo podía ver yo claramente en el sueño. Naciones que han sido potencia, naciones que han sido reconocidas de una manera. Cuando yo estaba en la escuela, que todavía no llegaba el bachillerato, a mí me hablaban y me decían que Venezuela era una potencia porque tenía petróleo, afamaban mucho a Venezuela. Ahora podemos ver, no me estoy burlando de Venezuela, pero ahora podemos ver lo que ha pasado en Venezuela. No solo en Venezuela, España va por el mismo camino, Colombia va para el mismo camino, El Salvador está luchando y tratando de salir, no ser preso, esclavo. Mis hermanos, podemos ver cómo la palabra de Dios, por eso dice en Pedro, dice que la palabra profética más segura la tenemos aquí. La palabra profética más segura es la palabra del Señor, es la Biblia. Si el Señor un día nos da un sueño, una visión, bendito sea el Señor, nos da una profecía en el Espíritu Santo, pues bendito sea el nombre del Señor, porque el Señor quiere manifestarse de esa manera. Pero la palabra de Dios dice que la palabra profética más confiable la tenemos aquí en esta Biblia, aunque hoy en día se levantan hasta famosos eruditos hablando de Jesús mismo y de esta palabra, hablando de una manera anticristo. Aunque digan que tengan terribles universidades, que saben un montón de lenguas, pueden saber hasta lenguas muertas que ya no existen, pero si no ha nacido de nuevo en el Espíritu Santo, pero si no conoce a ese Jesucristo de poder personalmente y no lo conoce, no tiene experiencias con él diarias, que no ha visto quién es Jesucristo en su vida, puede tener cuantas teologías tenga, puede tener cuantas universidades tenga, puede ponerse muchos ministerios, pero conocer al Jesucristo de la gloria, conocer al Espíritu Santo en nuestras vidas, que sea Él revelándose a nuestras vidas directamente, es otra cosa, mis hermanos, es otra cosa. Y la iglesia que va a entrar a ese cielo celestial, la iglesia que Jesucristo levantará, no es una iglesia que lo desconoce, no es una iglesia que lo deshonra, no es una iglesia que pone sus leyes de Él, su palabra de Él por abajo de los pies de ellos, porque así hay muchos creyentes cristianos que se llaman cristianos, pero ponen la palabra de Dios por abajo de sus pies, porque primero ponen sus opiniones, primero ponen sus argumentos, primero ponen sus fortalezas mentales, sus propias opiniones, pero los mandamientos del Señor los ponen atrás de ellos, los ponen abajo de sus pies, haciendo dejar el nombre del Señor en vergüenza. Así el Señor también aquel gran día ante su Padre Celestial, también el Señor los dejará en vergüenza. Aquellos que han negado al Señor y lo han puesto en vergüenza, también el Señor los pondrá en vergüenza, los pondrá en exhibición ante todos, porque dice la palabra en Hebreos que teniendo tan grande nube de testigos, tú y yo podemos decir, nadie me ve, dónde voy, dónde me
nube, teniendo tan grande nube de testigos. Por la luz ahora mismo, mis hermanos, me cuesta ver un poco acá, pero dice en Hebreos, dice, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, porque es un llamado celeste, celestial, que viene de arriba, no viene de acá, no viene de los hombres. Considerar al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Pero hay una parte donde dice que tenemos una gran nube, tenemos una gran nube de testigos. Así voy a cerrar, mis hermanos, porque no vine a hacer una predicación, pero yo doy lo que el Señor quiera que yo hable, aunque así se molesten conmigo, aunque así me digan que porque grito, porque ya así a veces me dicen que porque grito, y si hablo súper suave, no quieren que hable suavecito, y si hablo muy alto, que hablo muy alto, y no tengo micrófono, mis hermanos, no tengo micrófono, como no estoy haciendo aquí TikTok, haciendo chistes, porque eso es lo más popular hoy, hacer chistes, hablar de cosas, de chismes, eso sí, allí no dicen nada, ahí no dicen que muy alto el volumen, que muy bajo el volumen, ¿verdad? Pero aquí estamos para darle la gloria al Señor. Así de que Dios me les bendiga. Seguimos en oración. Quiero decirle que aunque no vengo a hacer videos aquí de oración, pero sí oramos. Bendito sea el Señor. Gracias por ver este video. Ore usted, pídale al Señor. Yo siempre le pido al Señor confirmación. No vengo a hablar aquí a lo loco. Si en algo yo tengo que preguntarle en privado al Señor, se lo pregunto. A veces el Señor me ha hablado por medio de alguien de aquí. También el Señor también me ha confirmado por alguien de que a veces me ha mandado un mensaje. Para los que me han preguntado cómo he seguido, quiero decirle que por la bendita misericordia y amor de Dios, pues aquí estamos, aquí estoy de pie. Gracias por sus oraciones. Quiero decirle que no me están haciendo diálisis. Me han preguntado que si me están haciendo diálisis por un video que yo hice. Quiero decirle que no. Bendito sea el Señor. Quiero decirle que el Señor ha estado obrando en mi vida. Quiero decirle que mi riñón derecho está normal ya y sano como cualquier otro riñón. Mi riñón izquierdo sí le falta un poquito, pero ya es poquito lo que le falta a mi riñón izquierdo. Por eso me cambiaron el tratamiento para que él se regenere, para que él vuelva a la normalidad. Pero sí me trabaja, los dos me trabajan. Mi riñón derecho, repito nuevamente, ese está bien, está sano. Ya el Señor hizo el milagro en ese riñón derecho. Y en mi riñón izquierdo todavía le falta poco. Quiero decirle que el Señor quiere ver hasta dónde llega nuestra fe. El Señor quiere ver, porque no solamente es decir soy cristiano, no solamente es decir soy hijo de Dios, no solamente es decir yo, así como yo, que me pongo una mantelina, que solo me la pongo ya, que me vean que soy creyente o que ando cabello largo. No, mis hermanos, aquí todo es un conjunto, mis hermanos. Esto de estar en el camino del Señor es de tener fe en el Señor, es de creerle. No que el Señor te va a quitar un dolor de cabeza que con una acetaminofén se te quita, sino cuando llegan esos momentos tan desafiantes a la vida, cuando llegan esos momentos donde hay tan poca esperanza para decirle que el lupus ya no está en mi cuerpo, hermanos, ya no está. Bendito sea el Señor. Ha pasado un año, pero un año muy fuerte, mis hermanos, porque la gloria de Dios
no solo se mueve cuando la gente anda danzando, cuando la gente está hablando lengua, cuando te ponen la mano y que te profetizo y que te palabra de ciencia, cuando también se mueve la mano de Dios, cuando la gloria de Dios también se derrama. Allá en el hospital también se derrama la gloria de Dios. En lugares que no son campañas abiertas, que no son plataformas, allí también se mueve la mano de Dios. Allí también Dios actúa y pone su mano poderosa. Y Él levanta a quien Él quiere y de quien Él tiene misericordia. Así que mis hermanos, muchas gracias por sus oraciones, por aquellos que han estado orando por mí. Que el Señor me les bendiga doblemente. Yo siempre oro por ustedes todos los días, aunque yo no se los comunique, les mande un texto. Quiero decirle que cada día más nos metemos más en la oración, nos metemos más en la intercesión, aunque no estemos aquí públicamente todos los días, pero eso es lo que el Señor nos ha dado. Es ahí donde el Señor nos quiere, porque ahí yo veía a la anciana, veía una anciana de oración. ¿Por qué la anciana? Porque muchos han abandonado la oración. Muchos hacen una oración ficticia, una oración que no rompe los techos. Mis hermanos, pero el Señor nos lleva poco a poco. Poco a poco el Señor nos lleva a través de las pruebas, a través de los sufrimientos. Allí nos lleva, mis hermanos, el Señor. Allí nos lleva. Solo ten fe en el Señor, por más dura que sea la prueba, por más terrible que sea la situación que estés pasando. Solo créele al Señor, créele a Él. No pierdas la esperanza en el Señor. Así que va a ser hasta la próxima, mis hermanos. Gracias por ver este video y que Dios me le bendiga. Será hasta la próxima.